Bueno, vamos a terminar entonces con la media haciendo este problema de un ciclista. Lo primero que tenemos que tener en cuenta fue el último problema que hicimos la semana pasada, que os dije que la velocidad media de un trayecto no es la media de las velocidades. Eso tenéis que tenerlo en cuenta. La velocidad media no es la media de las velocidades. Y que la velocidad media se calculaba entonces como distancia recorrida partido tiempo total. Distancia recorrida partido tiempo total. En nuestro caso, ¿cuál es la distancia recorrida? Pues durante la primera hora, a 32 km por hora, recorrió 32 kilómetros. Las dos siguientes horas estuvo a 25 km por hora. Luego, en esas 2 horas, recorrió 50. Y finalmente, a la siguiente hora, recorrió 20 kilómetros más. Es decir, esta persona, este ciclista, recorrió en total 102 kilómetros. Luego, la velocidad media será igual a 102 partido. ¿Cuánto fue el tiempo total? Pues 4 horas. Es decir, 25,5. ¿De acuerdo? Esto es sencillo, siempre y cuando, insisto, no nos equivoquemos y calculemos bien cuál es la distancia total recorrida y cuál es el tiempo invertido en esa distancia. Bueno, pasamos entonces al siguiente tipo de problema que hemos dicho que íbamos a estudiar hoy, que es el concepto de varianza y el concepto de desviación típica. El concepto de varianza aparece aquí por primera vez. ¿Qué es la varianza? Bueno, pues la varianza se calcula de la siguiente forma. Apunten ustedes. Sumatorio o suma de los x y al cuadrado partido por el número de elementos menos la media al cuadrado. Es decir, tenemos que coger los valores, elevarlos al cuadrado, sumarlos, dividirlo por el número de elementos y restarle la media al cuadrado. Por lo tanto, para calcular la varianza, previamente es necesario haber calculado la media. La varianza es una medida de dispersión. ¿Qué significa una medida de dispersión? Pues significa cómo de alejados están los valores que estamos midiendo con respecto a la media. Eso es lo que significa la varianza. Es decir, puede haber muestras que den la misma media, pero que sean de distribución diferente porque su dispersión con respecto a la media es diferente. Un ejemplo para ver qué significa eso de la dispersión con respecto a la media. Supongamos que tenemos dos empresas, la empresa A y la empresa B. Supongamos que ambas empresas, para simplificar los cálculos, tienen el mismo número de empleados, 4. Y supongamos que los sueldos de la empresa A son 1.100, 1.000, 1.000 y 900. Sueldos de la empresa A, esos de ahí. ¿Cuál es la media de sueldos de la empresa A? 1.000. He puesto sencillo para que el cálculo sea fácil. La media es 1.000. La empresa B tiene los siguientes sueldos: 1.200, 1.100, 900 y 800. El sueldo medio también es 1.000. Por lo tanto, si nosotros nos dijeran solo la media, nos dijeran el sueldo medio de los empleados de la empresa A es 1.000 y el sueldo medio de los empleados de la empresa B es 1.000. La conclusión que nosotros sacaríamos es la empresa A y la empresa B pagan igual. Si solo nos dan la media, es la única deducción que podríamos hacer. Sin embargo, estamos viendo que los sueldos en media sí son iguales, pero la política de sueldo de la empresa no es la misma. Están mucho más dispersos los sueldos en la empresa B que los sueldos en la empresa A. En la empresa A los sueldos están más cercanos a la media. ¿Qué es lo que mide esa cercanía a la media? Pues el concepto de varianza. Es decir, si nosotros calculáramos la varianza de los sueldos de las empresas A y B, nos daría que la varianza en la empresa B es mucho mayor que en la empresa A. Por lo tanto, cuando normalmente nos dan las medias, que es lo normal, ya habéis escuchado que ya en media, pues el sueldo medio de los españoles es tal, los españoles se comen no sé cuántos kilos de pollo de media al año, o tantos litros de cerveza. Esos valores por sí solos no nos dan un indicativo, sino nos dan además la varianza. No nos la suelen dar, pero tendrían que dar, porque con la media solo no es suficiente para comparar. Eso es lo que mide la varianza, una medida de dispersión. ¿Cómo se calcula en este caso? Bueno, pues en este caso es muy sencillo, porque me dan 6 valores y ya me dan la media. Es decir, no tengo ni siquiera que calcular la media. Si tuviera que calcularla, pues tendría que sumar 2,1 más 1,8 más 1,6, etcétera, etcétera, y dividirlo entre 6. El resultado me debería dar 2. Pero en este caso ni siquiera tengo que hacer eso. Por lo tanto, puedo pasar directamente a calcular la suma de los x y al cuadrado, que en este caso sería 2,1 al cuadrado más 1,8 al cuadrado más 1,6 al cuadrado más 1,8 al cuadrado más 2,3 al cuadrado y más 2,4 al cuadrado. Y todo eso dividido entre 6. Y le restamos la media al cuadrado, que ya nos la dan y es 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Bueno, pues si hacemos esas operaciones, que nada más que hay que hacer pues uso de la calculadora, sin equivocarse, tiene que dar la solución B. 24,5. Pues saldría 24,5 partido entre 6 menos 4.
y eso saldría 0,083. Fijaros bien que la varianza se mide en la unidad en que nosotros estemos midiendo al cuadrado. Fijaros, dice, las horas que una persona invirtió en transporte. Es decir, estos valores, 2,1, 1,8, están medidos en horas. 2,1 horas, 1,8 horas, etc. La media se mide en horas, lógicamente, porque nosotros lo que hacemos es sumamos horas y dividimos por un número adimensional, el número de elementos. Entonces, evidentemente, la media se mide también en horas. Pero la varianza está medida en el cuadrado de la unidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí sumando horas al cuadrado. La suma de horas al cuadrado da horas al cuadrado. Y le estamos restando la media, que está medido en horas, pero al cuadrado. Luego, la varianza se mide en la unidad de medida al cuadrado. En nuestro caso sería horas al cuadrado. No tiene mucho sentido, porque claro, el concepto de horas al cuadrado es difícil de entender. ¿Qué significa horas al cuadrado? Por eso, normalmente no se trabaja con la varianza, sino se trabaja con lo que se llama la desviación típica. ¿Y qué es la desviación típica? Pues la desviación típica no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Fijaros que aquí no me preguntan por la varianza, sino que me preguntan por la desviación típica. Se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para calcular la desviación típica, nosotros tenemos que calcular previamente la varianza, y para calcular la varianza, previamente hay que calcular la media. Luego, la secuencia habitual cuando me piden la desviación típica es primero la media, después la varianza y por último la raíz cuadrada de ese valor es la desviación típica. Además, este problema presenta una novedad que no hemos visto hasta ahora, y es que los valores de las x sub i, porque esto de aquí arriba son las x sub i y esto de aquí abajo son las frecuencias, los valores de las x sub i no vienen dados por un único valor, sino vienen dados por un intervalo. Es decir, esto lo que significa es que una persona, durante los 22 días laborables de un mes, tardó 3 días entre 1,5 y 1,7 horas. 5 días tardó entre 1,7 y 1,9. Y así sucesivamente. Entonces, claro, nosotros para hallar la media o para hallar la desviación típica no podemos trabajar con un intervalo. ¿Qué es lo que se hace? Pues se coge lo que se llama un representante del intervalo. ¿Qué valor se va a coger como representante del intervalo? Pues el valor medio. Es decir, que además, como veis, los intervalos están puestos todos del mismo tamaño para que el valor medio resultante, 1,6, 1,8, 2, 2,2 o 2,4, sean los representantes de cada uno de esos valores. Por lo tanto, nosotros tenemos una tabla donde 3 días se tardó 1,6, 5 días se tardó 1,8, 4 días 2, 9, 2,2 y 1, 2,4. Todo ello medido en horas. La media me la dan y me dice el tiempo medio invertido fue de 2 horas. Si no me lo dieran, tendría que calcularlo. ¿Cómo se calcularía? Pues vamos a recordarlo. Pues la media sería cada uno de los valores por su frecuencia. Es decir, 1,6 por 3 más 1,8 por 5, 2 por 4, 2,2 por 9 y finalmente 2,4 por 1. Y todo eso dividido entre 22. ¿De acuerdo? Eso, insisto, esa cuenta no tenemos que hacerla en este problema porque ya me la dan hecha. Y me dicen que esto vale 2. Así que si hiciéramos esta operación, me daría 2 horas. Por lo tanto, solo tengo que calcular la varianza. Para calcular la varianza tenemos que coger las x sub i, es decir, 1,6, elevarla al cuadrado y multiplicarla por 3, que es la frecuencia, que sería lo mismo que coger 1,6 al cuadrado más 1,6 al cuadrado más 1,6 al cuadrado. Es decir, la suma de los x sub i al cuadrado, en este caso es la x sub i al cuadrado por la frecuencia, más 1,8 al cuadrado por 5, más 2,0 al cuadrado por 4. Más 2,2 por 9, el 2,2 al cuadrado, y más 2,4 al cuadrado por 1. Todo eso dividido por 22. Y a lo que hay que restarle 2 al cuadrado, que es la media al cuadrado. 1,6 al cuadrado por 3, más 1,8 al cuadrado por 5, así sucesivamente hasta 2,4 al cuadrado por 1. Pues esto es
89,2 partido entre 22 menos 4. 0,05. Y ahora la desviación típica, hay que hacer la raíz cuadrada de eso. Desviación típica igual a la raíz cuadrada de 0,0545. Fijaros que la desviación típica se mide en horas. Pues claro, si la varianza se medía en horas al cuadrado y estamos haciendo que sea la raíz cuadrada, pues la raíz cuadrada de la hora al cuadrado es horas. Entonces la desviación típica ya se mide en algo que podemos entender. Algunas veces las cuentas son más sencillas porque ya me la dan casi hechas. Por ejemplo, en este problema me dicen: en 30 días el número total de vehículos que repostó en una estación de servicio ha sido 5.565. Es decir, que ya me están dando la suma de los vehículos. Y dice, y la suma de los cuadrados del número de vehículos dio un total de, pues, esta cantidad de aquí. Con lo cual ya me están dando la suma de los cuadrados. Me están dando por un lado la suma de las x y por otro lado la suma de las x al cuadrado. Por lo tanto, el cálculo de la media y de la varianza se simplifica bastante, lógicamente. Porque claro, ¿cuál es la media ahora? Pues la media es la suma de las x partido el número total. En este caso, tened en cuenta que es el número diario, estamos calculando la media diaria, lo que aquí es el número de días. Y por lo tanto sería 5.565 dividido entre 30. Esa sería la media. ¿Y cuánto sería la varianza? Pues la varianza sería la suma de los x al cuadrado partido el número de días menos la media al cuadrado. O lo que es lo mismo, en nuestro caso sería, estos son 1.060.320 partido por 30 menos el valor de 5.565 partido por 30 al cuadrado. 35.344. ¿Con algún decimal? No. O venga, y ahora la división para hallar la media. ¿Cuánto salía la media? 185. Total, que la media 185,5 al cuadrado, y a eso le restamos 35.344 y sale 933,75. Muy bien, pues esa es la varianza, y la desviación típica será por tanto la raíz cuadrada de esa varianza, que es la c.